la confianza de los peruanos. El país se prepara para las elecciones generales del 12 de abril en medio de una crisis marcada por dos destituciones presidenciales, un Congreso desacreditado y la inhabilitación de numerosas candidaturas electorales que ha generado un clima de incertidumbre sin precedentes. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto al analista internacional peruano José Carlos Requena, magíster en Humanidades y en Historia. Con él vamos a analizar las elecciones 2026 que traen importantes novedades impulsadas desde el actual Congreso de mayoría fujimorista, el mismo Congreso que destituyó a Pedro Castillo y luego se deshizo de Dina Boluarte. Hacemos el contacto con nuestro entrevistado. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. José Carlos, bienvenido a Enfoque. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. ¿Qué tal, Alejandra? Encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Perú se encamina hacia las próximas elecciones presidenciales del mes de abril. Costó mucho llegar a este punto. ¿Qué primera lectura haces del momento político que está viviendo el país? Bueno, mira, es una elección, la verdad, bastante atípica, muy fría. Por ahora, bueno, como sabrás, tenemos decenas de candidatos, son 36 para ser exacto. De ellos, algunos superan el 5%, el que lidera la intención de voto llega al 12%, con lo cual son porcentajes, la verdad, bastante bajos. Los demás competidores no llegan a los dos dígitos. Hay un pelotón de candidatos que están en el rubro de otros por el lado presidencial. Y por el lado parlamentario, la cosa es todavía aún más fría, con el agregado de que después de más de 30 años el país va a regresar a un sistema bicameral. Lo que además hay que poner en el contexto del peso creciente que ha tenido el Parlamento en un sistema que formalmente es presidencialista, pero que en los últimos años ha mostrado el peso que tiene el Parlamento, ¿no? Ha quedado en el camino varias candidaturas, ¿no?, que han sido inhabilitadas. ¿Cómo afecta todo eso la legitimidad del proceso y cómo ha caído esto en los votantes? Mira, por esta apatía que te mencionaba, han quedado en el camino efectivamente algunos por algún impedimento legal. El caso de Antauro Humala, que es un candidato que siempre, o es un líder que estuvo en prisión por el asesinato de 4 policías en el año 2005, pero que siempre ha tenido una fuerza, algún bastión en alguna zona de la población. Eso, en cualquier caso, hizo que no pudiera ser candidato, esta condena que tenía, a pesar de que ya la cumplió. Y más recientemente, un candidato relativamente importante de un partido histórico como Acción Popular, Alfredo Barnechea, también con el camino, pero en ambos casos, la verdad, no creo que el proceso carezca de legitimidad debido a la exclusión de algunos candidatos. Quizás el principal es esta apatía que te decía, ¿no? Y que hace que, mira, a estas alturas hay más o menos un 50% de la población que todavía no define por quién votar, ¿no? Es un grueso, más o menos un 30, 25, 30% que dice que va a votar blanco o nulo. Eso es cierto que históricamente se viene ajustando, pero no es lo que se ve hasta ahora. Y por otro lado, mucha gente que indica no saber por quién va a votar, ¿no? Entonces, eso creo que quizás pueda tener un problema de representatividad, es decir, la gente termina votando, en fin, por no pagar la multa. En Perú hay que recordar, el voto es obligatorio, y si no se vota, a la gente se le multa. Es voto universal, además no hay ningún impedimento más que el de estar en prisión o estar privado de tus derechos civiles, pero en general es obligatorio. Entonces mucha gente vota no necesariamente con entusiasmo. De hecho, algo que ha pesado mucho en los últimos procesos electorales es el voto negativo, ¿no? Yo voto contra algún candidato y no por, lo cual evidentemente se tiene más claro en la segunda vuelta, Uh-huh. pero en primera hay mucha gente que va definiendo su voto de manera estratégica también, y aun cuando simpatice con un candidato de menos opción, digamos, prefieren votar por algún otro que contenga la irrupción de aquel que le es muy antipático, ¿no? Entonces,
Esto podría tener un problema de representatividad sin duda, y sobre todo creo que un problema de falta de clase política profesional en el mejor sentido del término. No, 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 lamentablemente del 2016 en adelante como que hemos tenido crisis recurrentes en gran medida porque no ha habido, digamos, adultos responsables que guíen las soluciones de las crisis, ¿no? De hecho, la más reciente es la que vivimos ahora, ¿no? En octubre pasado, el Congreso removió a Dina Boluarte, una presidenta muy impopular y que además muy errática, y contra todo lo que, digamos, contra todo lo que se decía del señor Gerí, hoy presidente en funciones, el Congreso impuso a Gerí y si bien tiene una popularidad no desdeñable, en las últimas semanas ha incurrido en un comportamiento que ha dado sombras sobre su gobierno. Y entonces, claro, ahí tú dices, quizás no fue la mejor elección, ¿no? Y ya la noche de aquel 10 de octubre, cuando se designó a Gerí, muchos decíamos que no era la mejor opción. En un Congreso muy desprestigiado, Gerí era de los que tenía más pasivos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, creo que se perdió una oportunidad de buscar a alguien que pueda guiar por lo menos el proceso electoral de manera que no habían sombras, ¿no? ¿Considerás que la situación que se ha vivido en el Congreso, este desprestigio que tú mencionabas, ha colaborado a la falta de confianza e interés que hay en la ciudadanía en el proceso electoral peruano? Sí, seguramente, ¿no? Y seguramente también termine impactando en el caudal que pueda tener alguno de los candidatos, porque de hecho todavía no hay un candidato que se presente como representante de este desprestigio, no solo del Congreso, sino de la clase política en su conjunto, ¿no? Entonces, es cierto que los congresos suelen ser instituciones impopulares. De hecho, la tasa de reelección cuando en Perú existía era muy baja, incluso en términos comparados. Pero claro, si por lo menos tú acompañaras esa, digamos, natural impopularidad de algunas soluciones o de algunas decisiones que puedan proyectar la preocupación por el país y no por intereses subalternos, que creo que es la percepción generalizada que tiene la población ahora, eso hace la cosa mucho más complicada, ¿no? Porque no toda la decisión correcta tiene por qué ser popular, pero no es lo que se ha visto. Lo que se ve es un Congreso legislando en favor de determinadas clientelas, en economías ilícitas, en sindicatos, en algunos negocios, en fin, eso es la percepción que tiene la población y seguramente va a impactar más que en falta de legitimidad en catapultar algún candidato que todavía no se ve, pero alguno quizás toca o toma esta bandera, ¿no? Ujú. Mientras los liderazgos todavía no estén claros, ¿qué estrategias están usando los candidatos para poder reconectarse con la ciudadanía en medio del escenario que tú recién detallabas? Mira, creo que a la apatía generalizada, yo te diré que no hay una falta de recursos, quizás en algunos casos económicos, una campaña muy austera, a pesar de que el financiamiento privado se ha permitido nuevamente, pero las propias empresas tienen reparos en financiar política por todo lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, lo que ves, la verdad, son candidatos sin una idea eje, ¿no? Cada contienda que hemos tenido, uno podía distinguir qué idea traía algún candidato de derecha, de centro, de izquierda. Diría que no se distingue eso por ahora. Hay algunos candidatos que han querido enarbolar renovación, o por ejemplo un candidato que a estas alturas tiene en torno al 1% de la simpatía, me refiero al ex periodista Carlos Spa, que ha Ujú. querido hablar de la dictadura de la corrupción para referirse tratando de distinguirse, pero no es un mensaje que termine de calar y él mismo, por ejemplo su partido, que se llama Sí Creo, no ha podido presentar listas en todos los distritos electorales, lo cual ya, digamos, como que le resta posibilidades, ¿no? Y así hay candidatos que han recurrido a algún mensaje que no termina de calar, pero en general en los líderes no se percibe un afán de renovación o algún mensaje que los relance, ¿no? Hace algunas semanas había una encuesta, hubo una encuesta
de la consultora Datum, perdóname, Sí. que decía cuál es el candidato o qué tipo de candidato se prefería y más del 50% de la población aspiraba a que hubieran mensajes del tipo Bukele, por ejemplo, ¿no? Bueno, nadie articula siquiera ese mensaje, es un mensaje con el cual en lo personal no estoy tan de acuerdo, pero digamos, la población esperaba algo así, no hay algo así, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que estamos frente a la aridez retórica que no hace que todavía, o sea, si ya la gente era apática, sin candidatos que sean suficientemente persuasivos, pues estamos frente a una aridez total, ¿no? Y eso, sin duda, le crea a quien salga elegido la necesidad de volver a ganar una elección, esta vez ya elegido, pero de alguna manera construir el soporte del que sin duda va a carecer cuando se instale en el cargo, ¿no? Empatía por parte de los ciudadanos y esa aridez de los candidatos que no logran conectar. ¿Qué va a tomar en cuenta el pueblo peruano a la hora de elegir a su próximo presidente? Ahí quizás, sobre todo, nosotros en Perú tenemos segunda vuelta, va a haber una vuelta, sin duda, ¿Mm? una segunda vuelta, sin duda, es de las pocas certezas que se tienen. Yo te diría que seguramente va, porque una particularidad también que tenemos es que en abril elegimos el Congreso, que esta vez va a ser bicameral. Se estima que entre 3 y 5 bancadas van a poder lograr escaños en el Congreso, lo cual ya te reduce bastante. Estos 36, que en el caso del Congreso son 38 listas, ya te reduce bastante. Hay mucha gente que va a quedar afuera, ¿no? Entonces, con esa shortlist, seguramente el elector en segunda vuelta va a querer encontrar algo mucho más equilibrado, ¿no? Entonces, no sé, si los dos candidatos que pasan a segunda vuelta tienen poca fuerza entre los cinco, la verdad, se da incluso la posibilidad que no tengan congreso. Es una cosa loquísima porque son elecciones partidas. Tenemos presidente, senado, diputados, y en el caso del senado tenemos senado nacional y senado regional. Entonces, es una elección bien compleja. Entonces yo te diría que seguramente en la segunda vuelta va a pesar la necesidad de que haya algo de equilibrio, de no darle mucho poder a quien pareciera que va a ser ganador, y eso obliga a quien esté en el cargo a negociar, a poder formar un sostén parlamentario que en primer término le dé mayores posibilidades de completar el término, porque desde el 16 es algo que nadie ha logrado, ¿no? Sí. No lo ha logrado Kuczynski, no lo logró Castillo, y ninguno de sus sucesores tampoco completó, solamente en el caso de, digamos, Boluarte misma fue vacada luego, Vizcarra fue vacado. Entonces, o te obliga a sentarte a negociar, y claro, frente a lo impopular que es, o lo poco entendido que es el arte de negociar en política frente a la opinión pública, te obliga a mostrar una negociación que tenga de telón de fondo el interés por mejorar las cosas en el país y no la componenda con intereses subalternos, ¿no? ¿A qué desafío se enfrenta quien se convierta en el próximo presidente del Perú? Bueno, sin duda el principal, sobre todo en las zonas urbanas, que son las más pobladas, también tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Eso es algo que ha ido complicándose, sobre todo a partir del año 22, y no es que haya mejorado de manera sustancial con la remoción de Boluarte, y este diría el principal escollo, ¿no? Eso pasa por una renovación de la institución policial, quizás también teniendo que afrontar algo que parece ya crónico en las instituciones tutelares peruanas, que me refiero a la corrupción. Entonces es algo muy complejo, creo que ese es el reto fundamental. Y lo segundo es el peso que tienen las economías ilícitas, no me refiero al narcotráfico, pero más recientemente a la minería ilegal, que a estas alturas hay una proyección reciente del IPE que, por ejemplo, indica que la minería ilegal va a exportar tanto o más oro al final del año que la minería formal, que la gran minería. Entonces, este tipo de cosas sin duda van a tener que ver cómo se canalizan, cómo haces que no sea el crimen el que gobierne, ¿no? Ni desde el Congreso ni desde infiltrados en el Ejecutivo.
Eso es sin duda, te diría, sobre todo lo segundo, lo más difícil, porque son instituciones que han ido ganando peso en los últimos años. ¿Y qué podemos esperar que suceda con Dina Boluarte, acusada de varios hechos de corrupción y de la represión que ha dado a las manifestaciones en su contra? Mira, yo te diría que Boluarte se ha mantenido en el país frente a los temores que habían cuando fue removida. Yo supondría que las investigaciones van a continuar. De hecho, la fiscalía ayer, el fiscal que lleva el caso se reunió con los representantes de los deudos de las personas fallecidas durante las protestas. Eso debería continuar su conducto judicial. Esperemos que con una investigación imparcial y podamos llegar al esclarecimiento de estos hechos. Aquí claramente creo que lo que ha habido es algún nivel de abuso, ¿no? Hasta dónde queda, pues eso es lo que esperemos las investigaciones den, y sobre todo que se hagan sin presión política, ¿no? Yo creo que hay que, la verdad, no pareciera que hubiera mucho que investigar, es cuestión de atar cabos, pero lamentablemente el esclarecimiento de los casos de violación de derechos humanos en nuestro país han tomado mucho tiempo, y esperemos que esta vez no se repita ese caso, ¿no? José Carlos Requena, analista internacional peruano, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Qué sucederá en Perú? Vamos a seguir atentos a todo este proceso electoral. Es momento de despedirme. Suscríbanse a Enfoque y apoyen el periodismo independiente. Tengan ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.